Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a el, el tema número 8, el último tema de este curso de confiabilidad y mantenimiento en sistemas de generación y alimentación eléctrica. Este tema, por supuesto, estaba orientado o está concebido como el último en su posición en virtud de todo lo que hemos visto hasta ahora que permite crear una idea global del mantenimiento y en específico de la confiabilidad de los equipos y sistemas de los cuales estamos trabajando, donde estamos destacando las herramientas básicas, fundamentales de la confiabilidad y nos topamos en ese sentido con los equipos que son reparables y no reparables. En la clase anterior, la parte final de la clase que dimos el día sábado, el día miércoles, disculpen, hablamos sobre las distribuciones de probabilidades, ¿no? Primero hablamos sobre el método de los promedios, que es un método que se usa dadas ciertas condiciones para determinar parámetros importantes o indicadores como el tiempo promedio entre fallos, el tiempo promedio entre reparaciones, o el tiempo promedio hasta la falla, el tiempo promedio de reparación, la disponibilidad y habíamos dicho que para pasar de esos indicadores indirectos a indicadores directos como son la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad, los famosos CMD o RAM por sus siglas en inglés, necesitábamos ser un poco más precisos y para ello habíamos dado el tema de las distribuciones de probabilidad de fallo, donde destacamos el hecho que habían tres curvas características para este tema, que son la curva de densidad de fallo, la curva de probabilidad acumulada de fallo, que es la famosa curva de probabilidad de fallo, y la curva de confiabilidad, destacando el hecho de que nos orientamos, aparte de determinar la confiabilidad, determinar la tasa de fallo, ¿no? Que es muy importante. Esto tocando una distribución, le había comentado que existen varias distribuciones, pero en especial en este curso trataremos o tocaremos la distribución de Weibull, que es una de las distribuciones que mejor se adapta a la curva, a todas las fases de la curva de la bañera, la curva de Davis. Y en ese sentido, esta distribución de Weibull, por su naturaleza o su expresión matemática, está determinada por tres parámetros: el parámetro de localización, el parámetro de forma beta y el parámetro de eta. El parámetro de localización habíamos dicho que es un poco difícil de determinar y por lo general se asume como cero. Y en los parámetros que nos enfocaremos entonces sería para el parámetro de beta, que el parámetro beta por la letra griega, pero indica el parámetro de forma, ¿no? La dispersión de la falla, y es el parámetro que está vinculado al envejecimiento del equipo a lo largo de su desempeño en la curva de la bañera, a través de un rango, si beta es igual a 1, mayor a 1, menor a 1. Y el parámetro eta, que nos indican la vida útil en el caso, en cuanto a un 67,3%, 63,7% de probabilidad de que ese equipo la población de equipos fallan eh, en el tiempo que se calcula el valor de eta, ¿no? Valor de vida característica se le llama así. Nos enfocamos mucho en el parámetro beta, dada la característica principal que define pues el envejecimiento, define la forma en la que se distribuyen las fallas, la dispersión de ellas y nos orienta hacia el envejecimiento de los equipos. Habíamos dicho que cuando un beta es igual a 1, estaríamos hablando de una distribución que se reduce o se simplifica a un modelo exponencial. Ese modelo exponencial es fácil de calcular, dado que la tasa de fallo, que es característico calcular allí, no es más que el inverso del tiempo promedio entre fallos. Entonces, es constante, es decir, está en el periodo de vida útil, es comúnmente usada, simplifica los cálculos y cuando esta etapa de la bañera ya pasa de la vida útil y va entrando en la etapa de la obsolescencia, beta se hace mayor a 1.
valores de beta de 3, 4, 5 muy altos indican que ya está un proceso de desgaste acelerado el equipo, ¿no? Por eso es importante determinar este parámetro para tener una idea del estado en que se encuentra el equipo a lo largo de la curva de la bañera y más o menos describir un patrón de fallo característico. En ese sentido, esa información, por supuesto, debe validarse o cotejarse con cotejarse con informes de, digamos, de registros históricos de fallo, todo lo que tiene que ver con las pruebas, ensayos, intervenciones preventivas, las que son planeadas, las intervenciones correctivas, es decir, un sinfín de datos que nos permitan validar con exactitud el estado en el que se encuentran los equipos y proceder a determinar las acciones de mantenimiento pertinentes, ya sea ajustando los preventivos con ajustes en inspecciones rutinarias, en el caso de fallas características que se le han determinado su causa raíz, o sencillamente ajustes en el monitoreo de la condición de los equipos en cuanto a la frecuencia y el tipo de monitoreo que se va a hacer, es decir, usando técnicas predictivas, etcétera. Podemos ir jugando con eso en el sentido de ir determinando con precisión las acciones a tomar para optimizar el rendimiento de estos equipos. Eso es lo que habíamos comentado, digamos, hasta la clase pasada. Eh, en virtud de ello, el tema de hoy está enfocado en la confiabilidad ya de equipos reparables y no reparables. Ya había quedado claro el hecho de que un equipo no reparable son aquellos es decir, cuyo funcionamiento al identificarse una falla en ello deben ser reemplazados. Es decir, una vez que fallan, se sustituyen por uno nuevo. Eh, en el caso de los equipos no reparables, disculpen, es todo lo contrario. Se considera que el equipo, una vez que falla, se interviene y para ponerlo nuevamente al servicio, el mismo equipo. Y eso se repite una y otra vez a lo largo de su vida, pues lo que llaman el mantenimiento como tal. Esos equipos reparables tienen una característica muy importante, que es el hecho de que una vez que se interviene para ponerlo en servicio, pueden quedar varios estados allí. Puede quedar mejor que como estaba o peor que como estaba funcionando. En virtud de ello, el modelo que describe el comportamiento debe identificarse con cierta precisión. Los componentes o equipos que son no reparables, obviamente que son sustituidos una vez entran en falla, y eso permite también el modelaje de ello a través de una toma o una población de esa serie de equipos para poder hacerle el análisis de confiabilidad, es decir, determinarle la confiabilidad a futuro, proyectarla. Y en primera instancia, ajustar el modelo de distribución, por ejemplo, de Weibull, a ajustarlo para determinar los parámetros de beta y eta y calibrar el modelo para posteriormente proyectar la confiabilidad a futuro. Eso fue lo que se dijo en la clase pasada, ¿no? Y acá les traigo, digamos, unos ejemplos o ejercicios, casos de estudio de esto que vimos la clase pasada, para que puedan comprender más o menos cómo se determina la confiabilidad de ciertos equipos, eh, considerándolo si es reparable o no reparable, y proyectando su confiabilidad futura en base a los parámetros que se calculan en el presente con la data que se tiene hasta ahora. Recuerden que cuando se toma data, se toma un periodo, un corte de los últimos años. Mientras más data, mucho mejor. Y le ponía el ejemplo que si tomáramos los 2 últimos años del funcionamiento del equipo, tendríamos una fotografía del momento del cálculo de esos 2 años anteriores. Y con esa data de tiempos de fallo y tiempos de reparación, podríamos ajustar a un modelo de distribución los parámetros beta y eta, por ejemplo, en Weibull, y después con ese ajuste, el modelo ya está calibrado para proyectar la confiabilidad futuro en unas horas futuras para ver el comportamiento de la curva. Es lo que se hace comúnmente. En este sentido, hay un ejemplo, comenzamos con un ejemplo
que es este ejemplo de aplicación de distribución. Equipo, grupo de transformadores de potencia de 30 megavatio ampere de una subestación. No sé si me confirman por favor si están escuchando para proseguir, pues ya que vamos a tocar datos puntuales allí en el ejercicio, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Este ejemplo, como ya le había comentado, es un transformador de potencia de una subestación, es decir, no uno, un grupo de transformadores. Fíjense en esto, tenemos un grupo de transformadores. En este caso les traigo un contexto operacional para que tengan una idea de los factores que están afectando a este grupo de transformadores en una subestación en particular. La subestación yo la titulé, le puse un nombre ficticio llamado Paraíso. Tenemos 5 transformadores de potencia de los 30 megavatios ampere. Fíjense, son 5 transformadores, una población de esa subestación, de esas características similares, ¿no? Esta subestación está localizada en una zona costera de alta contaminación salina, humedad relativa de un promedio de 85%. Fíjense, una humedad relativa bastante alta, la cantidad de agua vaporizada en el ambiente es bastante alta, ¿no? Y fluctuaciones extremas de temperatura ambiental. Bien, la temperatura ambiente está fluctuando de una forma extrema, ¿no? Factores que también son determinantes a considerar como contexto ambiental. Estos activos, allá a nivel de operación, estos 5 transformadores, operan una carga promedio, son 5, del 82% de su capacidad nominal, un promedio alto, sirviendo en un área urbano-industrial crítica. Tiene una misión que cumplir bastante interesante, esta subestación acá en particular. Debido al historial de sobretensiones por descargas atmosféricas, es decir, estos transformadores han sufrido, han pasado por esquemas de sobretensión de descargas atmosféricas y el envejecimiento térmico del aislamiento papel-aceite, ha habido desgaste o envejecimiento del papel aislante, ¿no? Papel-aceite, dieléctrico. La gerencia de mantenimiento, quien administra estos equipos, la subestación, requiere definir con precisión el comportamiento de la tasa de fallas y de reparación. En el caso que le hemos comentado, que hemos hablado de la tasa de fallo, que es un valor importante, fíjense que se puede calcular la confiabilidad para proyectarla, ¿no? Pero antes de eso nosotros determinamos la tasa de fallo, a ver cómo es la tasa de fallo. Es fácil decir o ubicar un registro y decir, bueno, tantas fallas por año tiene este transformador. Pero estamos tomando un grupo de transformadores, 5, vamos a determinar la tasa de fallo con el método de distribución de Weibull para ver con precisión, porque la gerencia exige de mantenimiento acá que se precise esa tasa de fallo, que no se estime de forma, digamos, muy conservadora, sino que se dé la precisión o digamos de forma sesgada, no se quiere. Y eso que va a permitir que la gerencia tenga una tasa de fallo bien precisada. Optimizar las estrategias de sustitución y paradas programadas, de intervención planificada de esos transformadores, de la subestación en el caso de los transformadores. ¿Cómo se va a hacer esa planificación? Pero necesitan saber por lo menos el valor de la tasa de fallo con precisión. Ese es el esquema, ese es el escenario. Esto es un escenario hipotético, pero está concebido para ver de qué manera estos valores que se calculan van a servir para optimizar esas estrategias de sustitución y acciones planeadas. Entonces, ahí tenemos el escenario servido. Los datos técnicos del transformador es importante conocerlo en virtud de que sus sistemas ya se han descrito un contexto operacional cuyo la parte ambiental, las condiciones ambientales están afectando, ¿no? El equipo transformador de potencia, capacidad nominal ya la establecimos, la conocemos. Fíjense que tiene sistema de refrigeración allí, ONAN, ONAF, circulación natural y forzada, ¿no? Aire-aceite.
el voltaje para una subestación, en este caso el voltaje primario y secundario 115-13.8, ahí está la relación, el grupo de conexión DIN 11, eso es importante para efectos de las pruebas y que se le hacen también, el resistencia de aislamiento y esas pruebas que se le toman con los equipos correspondientes. Eh, Tipo de aislamiento, pues un aceite mineral híbrido y un papel craft, unas características allí comunes. El método de refrigeración ya lo hablamos. El año de instalación importante, 2012. Tiene unos años de operación, no tanto, pero tiene, ya eso es un dato importante, ¿no? Para ver todo el historial que ha generado. Y el intercambiador de derivaciones está un intercambiador bajo carga. Bueno, unos datos técnicos allí que son interesantes para efectos de revisar ciertos parámetros en el mantenimiento del mismo, ¿no? Y para cotejarlo con los posibles daños que ha sufrido en cuanto al envejecimiento. Es necesario que nosotros tengamos, aparte de esos datos, un registro histórico. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando con indicadores indirectos de mantenimiento? Tiempo promedio entre fallo y tiempo promedio de reparación. Pero no vamos a sacar el tiempo promedio entre fallos ni el tiempo promedio de reparación, lo vamos a sacar de forma promediada, así con el método de los promedios, valga la redundancia. Lo vamos a hacer usando la distribución de Weibull, porque este es un ejemplo para usar la distribución que es más preciso. ¿Qué necesitamos? Un registro y supongamos que estos son el registro que tenemos, pues estamos limitados en cuanto a los datos. Vamos a suponer esto. Y nos dan, fíjense, nos dan 8 datos. Un tiempo entre fallo y tiempo entre reparación. Pero estos no son, ojo, ahí están 8 datos, son 5 transformadores. No, esto no es un dato por transformador, es decir, un transformador puede tener allí 2 datos, otro puede tener uno solo. Es decir, lo que quiero decir es que el grupo de los 5 transformadores me están generando 8 datos. Es decir, solo tengo 8 datos de los 5 transformadores. Tiempo que duró operando y el tiempo que duró reparando. ¿De dónde salió esto? Digamos, de unas intervenciones que se hicieron, se establecieron calendarios allí, se tomó el tiempo de operación propio de las horas calendario y se llevó al registro. Es lo que tenemos. Porque pues, la vida real nos dice que muchos del contexto, los muchachos que están en subestaciones acá, no manejan a veces los registros históricos, otros lo tienen, unos no lo manejan, porque la idea es estadísticamente hablando, y este es un criterio estadístico y válido, es que usted tenga más de 31 datos, mayor o igual a 31 datos, para que estos modelos funcionen, estos modelos de distribución probabilística, estas expresiones probabilísticas. Estadísticamente, por el teorema del límite central, no voy a explicar eso a profundidad, pero es un teorema estadístico que permite definir cuál es la muestra óptima. Y en este caso, se deberían tener más de 30 datos, 31 datos en adelante, 50 datos. Mientras más datos se tenga, mejor. Ahora, ¿qué pasa porque tenemos menos de 31 datos? Pueden hacer la pregunta, es válido. Bueno, tenemos que hacer una aproximación. Pues estamos en el área de mantenimiento, son los datos que tenemos y podemos hacer la aproximación. Ahora, tenemos 5 transformadores. Mientras la población sea más grande, la aproximación será mejor. Pero tengo 5, una población que de esos 5 podemos definir la característica de envejecimiento del transformador, porque tienen la misma característica los 5. Entonces, hay criterios estadísticos que se discuten, pero nosotros tenemos que ser pragmáticos y definimos entonces en base a estos 8, no son los datos que tenemos. Podemos hacer una aproximación, recordándoles que la idea es tener mucho más datos, mínimo 31 en adelante, para hacer digamos, estudios con más precisión, cálculos con más precisión. Pero así también podemos funcionar. Nos da una aproximación igual, en términos de que es mucho mejor que usar el método de los promedios. ¿Cuántas fallas por año tiene el transformador? Este sería un método mucho mejor para determinar la tasa de fallo. Bueno, ahí tienen el registro, es lo que tenemos, supongamos que es lo que tenemos, solamente 8 datos de esos 5 transformadores. Esto es el tiempo en horas, esto no es 8, este son 8.400, 76.400, 110 horas, 14.5 horas. Este sí es decimales, estos son unidades de 1000, pasa que lo puse con coma. Entonces, imagínense, son datos de alta cantidad de horas, ¿no? La naturaleza de ese equipo crítico. Bueno,
Esos son los datos de entrada. Fíjense, conocer los datos de entrada, el registro histórico, es importante, ya lo aclaramos. Las condiciones, el contexto operacional es muy importante para poder inferir en las conclusiones. Y conocer el equipo, los datos técnicos, la ficha. Y también es importante, aquí no lo menciono, pero porque no los traigo acá, tener el registro de todas las pruebas que se le han hecho en preventivo predictivo, el comportamiento de las diferentes pruebas eléctricas que se le hacen para ver las tendencias, el registro de las intervenciones, es decir, toda la información cualitativa o cuantitativa que necesitamos para validar lo que estamos calculando. Nosotros calculamos un valor de tasa de fallo, por ejemplo, pero tenemos que validar el comportamiento de ese valor en la realidad con toda la historial que tengamos, toda la información que tengamos a mano. Eso es muy importante. Es decir, la idea es que yo tenga un valor aquí y lo valide, lo amarre con otro tipo de información para poder dar un diagnóstico más preciso, porque de nada vale decir, si yo calculé esto con Weibull, esta es la tasa de fallo y esto es el tiempo entre fallos es tanto, el equipo falla cada tanto tiempo. Ok, pero eso de verdad está validado con la información de los registros, historial, el mantenimiento, el régimen de sobrecarga que ha tenido y todos esos datos técnicos, operacionales y de mantenimiento que necesitamos para poder validar ese dato que calculé. Porque ese dato me va a definir a mí la estrategia de mantenimiento, como dice este ejercicio, para sustitución o las acciones planeadas, pues. Entonces, bueno, eso es lo que se hace en la vida real. O sea, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico muy certero, no a partir de un dato, a partir de muchos datos. Lo que calculemos lo validamos, es decir, lo amarramos con otro tipo de información. Eso es como cuando se hacen pruebas eléctricas, ensayos predictivos en estos equipos, motores eléctricos, generadores, máquinas rotativas. Una sola prueba no me dice mucho. Yo tengo que tener, incluso puedo tener varias pruebas. Ahora, debo escoger cuáles son las pruebas precisas para ver, por ejemplo, el estado de aislamiento. Debo tener un valor en una prueba y validarla con otra. Es decir, cotejarla a ver si el comportamiento de una prueba me valida con otra. Incluso para determinar la causa de un problemita allí, es posible que una prueba no sea suficiente. Tendría que hacerle otras pruebas para determinar el comportamiento con un diagnóstico más certero. Eso es la vida real. Entonces eso depende de la pericia, la habilidad y los registros, lo que se tenga. Si no se tiene registro, no se tiene documentación, se va a estar a ciega dando un diagnóstico. Y no podemos caer en dar diagnósticos a ciega. Estamos midiendo mal, no vamos a controlar nada. Entonces, eso es lo importante. En primera instancia, ¿no? Antes de pasar a los resultados que dio esto. ¿Me siguen? Tienen, es decir, entienden lo que le acabo de manifestar. ¿O tienen algún comentario al respecto? Ok. Estoy viendo la afirmación que hacen o ustedes acá, digamos que ha quedado claro. Eh, entonces podemos seguir. Bueno, entonces todo esto es importante. El, lo que le acabo de explicar, el hecho de que no solamente con un cálculo yo puedo decir esto es el diagnóstico es esto, no. Muy importante eso. Por eso que para dar un diagnóstico hay que tener información a la mano, pero hay que saber. El verdadero técnico, el verdadero ingeniero es el que sabe cuál es la información que debe tener a la mano y cómo la debe cotejar. Ahí está la ingeniería, ahí está la experiencia y ahí está el verdadero diagnóstico. Por supuesto, partiendo del hecho de que se tenga la información, ¿no? Y si no se tiene, bueno, y ustedes saben, empezar a generar una cultura del dato, que no me canso de repetirlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, tengo toda la información que le presento acá y vamos a entonces aplicar la distribución de Weibull con los resultados de una vez. No voy a entrar en detalle en cuanto a la resolución porque ya esto es aplicación de modelos probabilísticos, ¿no? Un poco de estadística aquí, o estadística aplicada, pero le voy a decir en términos generales cómo es el proceso este del cálculo. Fíjense, si voy a aplicar la distribución Weibull, yo debo obtener, recuerden que la distribución Weibull es más o menos así, vean, esta es la distribución para la probabilidad de falla acumulada, es decir, esto es lo que me indica a mí es cuál es la probabilidad de fallo de ese transformador, que es característico de los 5, y cuál es la confiabilidad de ese transformador, que es característico de los 5. Esto es lo que me dice, aquí está la fórmula de la distribución de Weibull.
en cuanto a falla y confiabilidad. Pero para aplicar estas fórmulas que describen estas curvas que están abajo, yo debo obtener los parámetros que la definen, los parámetros característicos. ¿Cuáles son? Beta y eta, porque habíamos dicho que gamma, que es el parámetro de localización, vamos a asumirlo como cero. Pero para yo obtener beta y eta, hago un proceso estadístico, tengo que calcular bajo unos algoritmos allí que indican la posición de los datos, se hace un ajuste. Entonces, para hacer un resumen de ese procedimiento, que es bastante estadístico, prácticamente lo que se persigue es que se grafique o se haga un proceso de alineación, porque Weibull tiene un famoso papel donde se hace manual esta intersección para calcular beta y eta, pero hay un proceso de alineación que se puede hacer con el método de mínimos cuadrados, método de regresión, o se puede aplicar el método que se conoce como de máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué es lo que en resumen, ¿no? Para no entrar en detalle, ¿qué es lo que se hace? Se hace en el proceso de alineación, es decir, se hace un ajuste de los datos y fíjense que las expresiones de ajuste para el eje Y y el eje X son estos. Para el eje Y tengo aquí logaritmos de logaritmo. Fíjense el papel logaritmo, log es el papel que utiliza Weibull, pero aquí vamos a hacer un proceso de alineación, por ejemplo en Excel. Esto se puede hacer en Excel. También hay programas estadísticos como el Minitab, el Raptor y muchos programas que se utiliza para hacer este cálculo. Pero supongamos que tenemos el Excel, lo podemos hacer. Esto está hecho en Excel. Hacemos el proceso de alineación, en el eje Y vean los valores que tiene, F sería en este caso la probabilidad o las fallas en términos de lo que llaman la no confiabilidad, pues. Y en X sería el logaritmo de los tiempos de fallo. ¿Cuáles tiempos? Estos tiempos que están acá, del registro, estos tiempos, en el caso de ir apuntándose a la confiabilidad, ¿no? Esto es para este tiempo para reparación, esto es para la mantenibilidad y esto es para la confiabilidad, los datos. Entonces, se hace un proceso de alineación y ese proceso nos va a dar estos dos parámetros, beta y eta, que son estos que están aquí. Me va a dar estos dos. ¿Y qué me dice beta? Ya dijimos qué significa desde el punto de vista físico y eta también. Eta significa, por ejemplo, que para 42.993 horas, el 63,7% de los equipos de esos transformadores habrán fallado. Es lo que me dice. Es como hablar de la vida útil del remanente. Pero beta nos indica el envejecimiento. Le había dicho que un beta igual a 1 es un beta que me dice que el equipo está en su vida útil. No está en un proceso de envejecimiento acelerado. Beta igual 1 me dice que Weibull se transforma en la distribución exponencial. Y en la distribución exponencial la tasa de fallo es constante. Entonces es un valor que no va a variar nunca. Entonces es la vida útil, es lo que se quiere. Pero aquí beta dio mayor a 1 y lo puse con esa intención. Eso me está indicando a mí que hay algo de envejecimiento en los transformadores, porque el valor del cálculo me lo dice, pues uno supera el valor de 1. Y como el valor, digamos, me indica algo de envejecimiento que esté entrando en la etapa de envejecimiento de la curva de la bañera, recuerden, la última etapa de la curva de la bañera, hay un patrón de fallo definido, es lo que me dice. Entonces, vean toda la información que me está dando. Y eso lo puedo cotejar con el hecho de que hay salinidad, condiciones de humedad, régimen de sobrecarga del transformador, la capacidad nominal a la que he estado trabajando, al tanto por ciento de esa capacidad nominal, y otra información de mantenimiento que pueda tener. Vean todo lo que yo puedo ir cotejando, ¿no? Ok, eso me está confirmando que hay envejecimiento. Y me interesa entonces calcular con beta y eta es esto, señores, el tiempo promedio entre fallo y el tiempo promedio entre reparación. Eso es lo que me interesa calcular. ¿Por qué me interesa calcular el tiempo promedio entre fallo? Porque ese valor me indica cada cuánto tiempo falla el transformador
un transformador de esa característica en promedio. Vean el dato importantísimo para yo establecer frecuencias de mantenimiento. Entonces, con estas expresiones, propio después del proceso de alineación, se utilizan estas fórmulas. Esta es la función gamma. Esta es una función famosa tau, que tiene notación factorial. Eso lo podemos hacer en Excel. Fíjense que es la función gamma de 1 más el inverso de beta. Entonces, por eta. Y eso me da el tiempo promedio entre fallo y el tiempo promedio entre reparación. Es decir, calculamos un beta para el tiempo entre fallo y un beta para la reparación. Este beta es para el tiempo entre fallo. El tiempo de reparación da otro beta usando los valores de beta. ¿Cuáles valores de beta? Esto. Perdón, los valores de tiempo de reparación, esto. Y estos tiempos entre fallos son para el beta que me apunta a la confiabilidad. Y estos tiempos de reparación son para el beta que me apunta a la mantenibilidad. Pero por ahora vamos a quedarnos con la confiabilidad. Entonces, aquí está el valor de beta calculado. 39.000 horas. ¿Qué quiere decir eso? Interpretación. Que un transformador de las características que vimos, basado en el modelaje de los 5, ese transformador falla, o debería fallar, en promedio, que es un valor promediado igual, aunque estemos usando huevos, cada 39.000 horas. Entonces vean el dato tan importante para hacer los ajustes de las acciones planeadas de mantenimiento, ¿no? Es lo que me está diciendo. Por supuesto, ese valor yo tengo que cotejarlo con toda la información que le dije antes. Tengo que ver los registros de mantenimiento que se le han hecho, debo ver todas las condiciones que yo tenga allí en operación, servicio, mantenimiento predictivo, etcétera, para poder ver si puedo tener una banda o una holgura en cuanto a estos 39.000 fallas. Hasta 39.000 horas que el equipo va a fallar. Cada cuánto tiempo ese equipo puede fallar. Y en promedio la reparación dura 61 horas. En promedio es lo que me está diciendo. Entonces debo ajustar. Quizás mis planes de mantenimiento deben ir ajustados para aumentar este MTBF y para disminuir este tiempo entre reparación. Hacia allá apuntan las acciones de mantenimiento en el plan o los ajustes del plan o los ajustes de las intervenciones. Ese es mi objetivo. Eso es lo que es optimizar las estrategias de mantenimiento. La estrategia ya establecida. Por eso estos datos son muy importantes. Vean lo que me dice el MTBF, el MTTR y lo que me dice el beta. Incluso lo que me dice el ETA. Entonces, yo grafico, ¿ahora qué? ¿Qué grafico yo? ¿Estos datos del registro? No. Yo grafico, ya con esta fórmula que están aquí y este cálculo hecho, yo lo que hice fue calibrar el modelo. ¿Cuál modelo este? Calibré el modelo. Ahora, como el modelo está calibrado, ya tengo beta y tengo eta. Cualquier tiempo que yo le meta aquí, yo voy a calcular la probabilidad de fallo, y cualquier tiempo que yo le meta aquí, voy a calcular la confiabilidad. Pero ¿qué tiempo es ese que yo le voy a meter? Yo le voy a meter un tiempo ahora de aquí en adelante para proyectar la confiabilidad. Fíjense que para 1.000 horas más, para 10.000 horas más, 20.000 horas más, 30.000, 40.000, 50.000, hasta 90.000, 95.000 horas, yo voy a hacer mi proyección para ver cómo se comportan las curvas. Entonces fíjense la curva de confiabilidad, que es la turquesa, esta azul. Vean, con 40.000 horas de funcionamiento del transformador, la confiabilidad va a caer al 40%. Después de tenerla aquí alta, bueno, porque es el comportamiento, va a caer al 40%. Para 80.000 horas ya esa confiabilidad está casi en el suelo. ¿Cómo es la probabilidad de fallo? La curva azul oscura. Es lo contrario, como les dije en la clase pasada. A 40.000 horas de funcionamiento, la confiabilidad va a caer al 40%. Obviamente que la probabilidad de fallo debe ser el resto, el 60%. Es decir, tengo un 60% de probabilidad de fallo para 40.000 horas de funcionamiento. O el equivalente, tengo un 40% de confiabilidad para las 40.000 horas de operación del transformador. Y en base a este comportamiento de las curvas, yo puedo decir cómo voy a ir monitoreando, ajustando las acciones de mantenimiento del equipo en este número de horas. Es decir, esta curva es lo que me proyecta el modelo para estas horas si yo mantengo lo mismo que estoy haciendo hasta ahorita.
Pero como yo voy allá, yo hice un corte hoy, hice los cálculos, yo digo, bueno, vean el comportamiento de esto. Podemos seguir trabajando hasta qué tiempo, hasta las 20.000 horas. A partir de las 20.000 vamos a aplicar acciones, porque ya sabemos más o menos cómo es la curva en cuanto a la caída de su confiabilidad. Bueno, así podemos actuar. Eso se decide en la empresa, en el departamento de mantenimiento. Y tomando en cuenta los registros, toda la información que pueda validar esto. Porque yo tengo que decir cuándo voy a intervenir en el equipo, de qué manera, con qué frecuencia. Y eso no es decir ya, porque necesita plata. Entonces, bueno, dame un estudio de curva, de confiabilidad, para ver en qué tiempo sería el propicio para iniciar, digamos, la optimización de esto. O ir de a poco para que esta curva yo la pueda mantener en el tiempo y durar el equipo su vida útil y un poco más. Entonces, esto es lo importante de proyectar la curva de confiabilidad. Esto es lo que se hace. Y esto lo pueden hacer ustedes con un grupo de motores eléctricos, un grupo de generadores. Lo pueden hacer para poder tener un estudio técnico, aparte de los estudios económicos que hay que hacer. Porque, no, yo sugiero en virtud de que para las 40.000 horas, si seguimos así, vamos a tener una caída de confiabilidad muy pronunciada, vamos a ir, digamos, estableciendo un procedimiento para ajustar lo que es el monitoreo basado en condición, o vamos a aplicar las pruebas de resistencia de aislamiento, pruebas predictivas, análisis de aceite, de transformador, vamos a hacer un análisis furano, ya un análisis de gases disueltos no, bueno, me dice una información, pero vamos a cotejarlo con precisión en cuanto al papel, porque está sufriendo mucho desgaste. Bueno, vamos a hacer un análisis de compuestos furánicos, que me va a decir a nivel de la celulosa del papel, el compuesto ese orgánico, qué tan degradado está. Bueno, eso se decide a partir de esto, de esta información y otra adicional que podamos tener o que debemos tener para cotejar dónde podemos atacar. Entonces, eso cuesta plata hacer un análisis de ese tipo, con qué frecuencia, una vez al año, 2 veces al año, vamos a ver. Entonces, eso lo vamos a ir decidiendo en función de toda la data que tengamos. Y uno de los datos técnicos es esto, junto con los historiales de mantenimiento, de acciones preventivas y correctivas que se han hecho y predictivas. Y eso va asociado a un análisis de costo, para ver qué puedo yo atender a esos equipos con una inversión que le voy a hacer en cuanto al predictivo y al preventivo que voy a aplicar. Porque voy a hacer, pues de repente puedo hacer más rutinas de inspección, de repente tengo que contratar un outsourcing para hacer las pruebas del transformador, etcétera, etcétera. Y bueno, esas son las curvas clásicas, le dije, pero también hay otras curvas importantes, como son la tasa de fallo y la densidad de falla. Fíjense que la densidad de falla me dice la falla que ocurre en cada instante de tiempo, ¿no? Tiene un comportamiento así como la campana de Gauss, pero el detalle más importante es que habíamos fijado en el inicio de este ejemplo era determinar con precisión. La gerencia de mantenimiento quería ver la tasa de fallo. Aquí está la curva de la tasa de fallo. Esta es la fórmula para determinarla, ¿no? Esta. Y esta para determinar la densidad de falla. Entonces vean cómo se generó esta curva en Excel con esta fórmula. Calibrado el modelo con los valores de beta y eta, obviamente. Vean cómo la tasa de fallo se va incrementando casi de forma lineal. Este es el patrón de fallo que va generando, vean. La tasa de fallo no es constante, porque si fuese constante diera una línea recta así. La tasa de fallo va generando una especie de pendiente cuya inclinación es la que me va a decir qué tan acelerado va el deterioro del transformador. Entonces vean cómo proyectándolo a 10.000 horas, 20.000, 30.000, cómo va aumentando la tasa de fallo. Bueno, en alguno de estos puntos es donde yo debo iniciar y ajustar mi plan o mis acciones. Porque yo lo que necesito es ver el monitoreo de la tasa de fallo a lo largo de todo este tiempo. Eso es lo que queremos saber. Ahora, ¿cuál es la tasa de fallo que se maneja en el instante en que yo hice los cálculos? Bueno, esto se calcula con esta fórmula. ¿Cuál es la tasa de fallo que se genera en este caso a partir del histórico de fallo que se tiene, de este histórico? Me va a dar un valor de tasa de fallo. Eso me va a dar un valor. Pero lo más importante es yo ver la proyección de mi tasa de fallo a lo largo de unas horas de funcionamiento que él va a tener después del cálculo que yo hice, de todos los históricos que yo alimenté el modelo. Entonces vean cómo se comporta la tasa de fallo. Eso es lo que vemos nosotros, tendencia, para ver en qué punto yo debo decidir cuándo voy a actuar. Porque actuar de inmediato
es prudente, no se va a gastar mucho, qué sé yo, podemos dejar que opere hasta cierto punto para que podamos intervenir, tener una holgura allí para preparar un buen plan. Eso se decide a nivel de la gerencia de mantenimiento. Entonces, tener un valor de la tasa de fallo, pero tener una proyección de la tasa de fallo. Estos son proyecciones y esto es lo que nos interesa a nosotros. Porque un valor puntual me dice, pero ¿cómo evoluciona la tasa de fallo? Yo lo que quiero saber es cómo va a evolucionar la tasa de fallo en los transformadores. Eso es lo que quiero saber. O cómo va a evolucionar la probabilidad de fallo. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo va a evolucionar? Una proyección. Entonces, para esto se usan este tipo de ejemplificaciones. Bueno, a partir de estos cálculos empezamos a decidir la estrategia de mantenimiento de la optimización en las tareas planeadas. Ahora, ¿en función de qué? De estos cálculos y de los costos asociados a las acciones de mantenimiento, que son importantísimos, y también tomando en cuenta todo el background, todo lo que se tiene de registros de fallo, pruebas, órdenes de servicio, toda esa información. Fabricante, qué dice el fabricante. Esa es la información que se debe manejar así para poder establecer, hacer un análisis RAM o un análisis CMD, digamos, con un diagnóstico bastante certero. Claro, eso como el agua. Ese ejemplo es un resumen de una aplicación, que eso es fundamentalmente los cálculos. Pero los cálculos van cotejados con análisis económico y también con el conocimiento pleno de los equipos y los historiales de los equipos. Vean toda la información que hay que manejar para hacer un diagnóstico. No es solamente decir, esta es la parte de ingeniería que uno puede hacer. Pero el trabajo completo mantiene, digamos, el contexto global de todo esto que rodea a esta subestación, en especial a estos transformadores, equipos críticos, a estos 5 transformadores. Ok. Entonces seguimos. Aquí le traigo otro ejemplo, unos interruptores de vacío. Se toma una muestra de 6 interruptores de vacío instalados en una subestación para maniobras de bancos de capacitores, donde se opera con mucha frecuencia. Al final del periodo de observación, hubo un periodo de observación, el registro de operaciones o su registro, que son las lecturas del contador del interruptor, arrojó los siguientes datos. Vean esto. Interruptor 1 falló mecánicamente a los 1200 ciclos. Estamos hablando de los ciclos, ¿no? No de tiempos de fallo, sino de ciclos, de operaciones de estos interruptores, apertura y cierre. Interruptor 2 falló mecánicamente a los 3500 ciclos. El 3, vean esto interesante, y lo puse con toda intención allí. Sigue operando perfectamente y lleva 5000 ciclos acumulados. No ha fallado. ¿Qué pasa esto? Esto ocurre en la vida real. Eso se le llama un dato censurado. Dato censurado. No ha fallado. Por eso que existe censura a la izquierda, censura a la derecha, censura por intervalo. Eso es una clase de confiabilidad para datos censurados. Pero eso es lo que usualmente se ve en la industria. La existencia de datos censurados. ¿Qué hace comúnmente en las empresas cuando no manejan la parte de datos censurados? Lo suprimen. Solamente se quedan con los datos de fallo. Pero no. Si yo tomo los datos censurados, el resultado del cálculo que yo haga va a estar un poco desviado en relación a que si yo no tomara el dato censurado. No quiere decir que si yo suprimo los datos censurados, yo voy a tener un valor descabellado. Pero si yo quiero precisión, oye, considera los datos censurados. ¿En qué me va a afectar eso? Bueno, que la fórmula matemática, el algoritmo o el modelo de probabilidad va a estar un poquito alterado porque debe considerar los datos censurados. ¿Existe un modelo de eso? Sí existe. Existen modelos que ya consideran datos censurados. Esas fórmulas están, para que ustedes sepan. Entonces, este registro tiene el tercer interruptor no ha fallado, tiene un dato censurado. Yo le llamo censurado, aquí le dicen datos suspendidos censurados. El interruptor 4 falló mecánicamente los 2100 ciclos. El 5 se retiró preventivamente a los 4000 ciclos sin fallar. Vean, hubo un retiro, pero él no falló, pero había tenido 4000 ciclos, es decir, otro dato censurado. Y el interruptor 6 falló mecánicamente a los 800 ciclos. Falló pocos ciclos, ¿no? Comparado con los demás. Eso es lo que hay.
lo que nosotros vimos allá en la subestación. Ok, bueno, hacemos una tablita, ubicamos los estados de fallo y censurado, porque no conocemos realmente el estado del equipo, simplemente los ciclos que tuvo, pero nunca falló. Pero lo vamos a considerar, sí, yo lo sugiero. Si no lo toman, le va a dar un valor. Pero si usted lo compara con tomándolo como si con los datos censurados, van a ver que existe digamos, una discrepancia, ¿no? Una discrepancia, entonces, ¿qué tanto se puede manejar esa discrepancia? Dependiendo de la precisión que usted quiera. Si es tan crítico la precisión que se quiera, voy a tomarlo con los datos censurados. O digamos que me dirán, no vamos a considerar los censurados, vamos a considerar los que fallaron nada más. También se puede hacer el cálculo. Pero todo depende de la precisión que usted quiera. Y la precisión va a estar determinada por la criticidad de él. Es decir, hay factores que no tengo cómo reponerlo, cómo quiero intervenirlo. Bueno, vamos a considerar el dato censurado para que la precisión sea mayor en el cálculo y yo pueda tener un ajuste mejor. Fíjense, pero también pudiera yo quitar lo censurado y quedarme con lo que han fallado nada más. Un tema de decisión, pero una decisión no libremente, una decisión que depende de lo que yo quiero calcular y de la criticidad de ese componente, de ese dispositivo, ese equipo. En este ejercicio yo le coloqué con el dato censurado para que vean que en la realidad esto pasa. Y bueno, tengo acá los ciclos de operación, el evento, bueno, aquí lo puse binario, es decir, fallo 1 y 0, no ha fallado, está censurado. Los resultados, aquí está el resultado de, una vez aplicado en la distribución de Weibull, se hace un ajuste como le dije, ya no es por tiempo de falla, sino por ciclo de operación, igual el modelo funciona, estos T son los ciclos, y me dio un beta de 1.45 y un eta de 33.150. Fíjense, se hizo un modelo de alineación. Me van a preguntar, pero en ese proceso de alineación están considerando los datos censurados. Yo le digo sí. ¿Y qué tanto la fórmula cambia? La fórmula cambia. Hay métodos para hacer eso. Hay unos algoritmos que utilizan Weibull con datos censurados. Está el método de máxima verosimilitud. Hay modelos estadísticos que me permiten calcular un Weibull con datos censurados. Eso está documentado, no hay problema. Digamos que tenemos eso en el software, lo tenemos en Excel, y nos da el beta 1.45 y eta 30. Vean, 1.45, vuelve a aparecer un beta mayor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo, esos interruptores, están entrando en desgaste. El desgaste obviamente mecánico por los ciclos de operación que han tenido ellos, apertura y cierre, de los ciclos de maniobra. Entonces, nos confirma que los interruptores están fallando por desgaste mecánico progresivo. Hay fatiga, que es un esfuerzo, digamos, como consecuencia de un estrés mecánico. Eso me lo está confirmando el valor de beta. Y que por supuesto, el 3150 ciclos me dice que la probabilidad de que, es decir, esos 3150 ciclos corresponden a la probabilidad de que el 63,7% de esos interruptores hayan fallado. Una vez que hayan completado 3150 ciclos, el 63,7%, casi las 2/3 partes de los grupos de interruptores, ya habrán fallado, es lo que me está diciendo. Pero hay un 20 y algo que no habrá fallado. Entonces, eso es otro valor eta que también uno juega con eso, en términos probabilísticos, ¿no? Nos dice también, nos da información de la vida útil. Aunque nosotros nos enfocamos mucho en el beta por el tema del envejecimiento y desgaste, en este caso determinado por fatiga. Ok, ya tengo esa información. La voy a corroborar con las pruebas y todo lo que se le ha hecho y todo lo que hablamos así como del transformador de potencia. Nos surge una pregunta, quizás los técnicos o alguien se pregunte allí cuál será la probabilidad de que un interruptor nuevo, de ese mismo tipo, bajo el contexto que va a trabajar, yo traigo uno nuevo y yo entonces me pregunto, con este interruptor nuevo, de esas características similares al estudio que hice, ¿qué probabilidad tiene este interruptor de que sobreviva sus 1000 ciclos, sus primeros 1000 ciclos de maniobra sin que falle? Hago el cálculo, utilizo el modelo de confiabilidad de Weibull, tengo beta, tengo eta, y T sería los ciclos, aquí en ese caso serían 1000 ciclos,
Lo coloco aquí en la fórmula, vean cómo sustituí. C serían los ciclos y me da un 82,55%. 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que la confiabilidad de que un interruptor nuevo sobreviva en los primeros 1000 ciclos de maniobra es de 80 y casi 3% de probabilidad. Y me está diciendo entonces que el resto, el 17,5%, hay una probabilidad de casi 18% de que ese interruptor nuevo falle antes de los 1000 ciclos. Bueno, tengo una probabilidad, una confiabilidad alta. Y eso me permite a mí jugar con eso. Tengo una incertidumbre de un 17,5%, pero tengo una certidumbre de un 80, casi 83% de que en los primeros 1000 ciclos sobreviva. Alguien me preguntará, bueno, ¿y si le colocamos los primeros 2000 ciclos? Volvemos a hacer cálculo y esta confiabilidad obviamente va a ir disminuyendo. Y le metemos los 3000 ciclos, 4000 ciclos, y así voy calculando y voy creando una curva de tendencia. Entonces fíjense esta conclusión acá, o esta afirmación. Si este riesgo es inaceptable para la subestación, se deberá programar una inspección preventiva o cambio de componentes mecánicos a las 600 o 700 ciclos, donde la confiabilidad sea superior al 90%. Fíjense, si yo considero eso un riesgo inaceptable, si yo considero que esa confiabilidad es baja, si yo la considero que es baja, 83 por el tema de la subestación, fíjense cómo la estoy considerando baja. Entonces, si es un riesgo que yo no me estoy dispuesto a asumir como gerente de mantenimiento, entonces yo digo, bueno, vamos a programar inspecciones a esos interruptores o cambios en sus componentes mecánicos, una revisión de su accionamiento mecánico. ¿Cada cuántos ciclos? Tenemos que tener una cantidad de ciclos. 600 o 700 ciclos. ¿Por qué 600 y 700 ciclos? Porque cuando yo utilizo 600 y 700 ciclos aquí en la fórmula, esto me va a dar un 90% de confiabilidad. Entonces estoy diciendo que yo debo tener una confiabilidad mínima del 90%. Entonces, ¿en cuántos ciclos yo debo hacer la revisión? A los 600 ciclos porque es lo que me da la fórmula. Eso es lo que me está diciendo el modelo. Ajá, Agnis, Profesor, buenos días. buenos días. Profesor, tengo una pregunta. Sí, Hablando de- del porcentaje de la disponibilidad. ¿Puede haber un equipo con una disponibilidad al 100%? no, 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 eso es el término ideal. La disponibilidad del 100% te indica que el equipo nunca ha fallado. Ha tenido un tiempo operativo indefinido, puede decir, no ha fallado y un tiempo de operación sin fallo, obviamente ahí la disponibilidad es del 100%. Pero Claro, un equipo nuevo, pero un equipo que tenga tiempo en producción, tiene la dispo- disponibilidad no puede, el cálculo no puede ser 100%. si lo llega a tener es porque el equipo nunca ha fallado desde que se instaló. Nunca ha fallado. Ahí sí puede ser 100%. Que el equipo nunca haya fallado. Por ejemplo, el equipo tiene instalado 2 meses, 3 meses, y en los 3 meses no ha fallado. Y no se le conoce falla, bueno, se instaló y en 3 meses no ha fallado. Tiene la disponibilidad del 100%. Porque no ha tenido intervención. Pero realmente la disponibilidad se calcula en función de un periodo donde ya los equipos tienen un comportamiento donde se va manifestando el desgaste. Y cuando se manifiesta el desgaste, ya obviamente hay una falla allí. Entonces, por eso se maneja la disponibilidad al 100% como término ideal. Fíjense que una buena disponibilidad, digamos, sería el 99%. Uno dirá, oye, 99%, es como que el equipo estuviera casi nuevo. No, es un equipo que aunque haya fallado, la intervención ha sido sumamente rápida. O al contrario, eh, casi no ha fallado. Una falla o dos fallas al año. Se calcula la confianza. Eso depende. Pero se pueden presentar cosas, términos así. Por eso que el término del 100% se maneja, es idealizado. Pero hay confiabilidad del 99%. Hay en operativo, operacionalmente hablando. Y se pueden alcanzar. Jesús, levantaste la mano.
Sí, ¿Me escucha? sí, te escucho fuerte y claro. Sí, incluso como usted se está explicando, no puede existir del 100% también por los mantenimientos preventivos que se le hace a las maquinarias, pues. O sea, que tienen, por ejemplo, ya sea mantenimientos de lubricación, inspección o cambios de componentes, reducen la disponibilidad operativa. Sí, las rutinas de inspección y mantenimiento programado, obviamente que causan un factor, es un factor que es de analizar. ¿Por qué digo de analizar? Porque hay ocasiones en que las rutinas de inspección y intervención y mantenimiento programado pueden afectar el equipo, es decir, lo pueden dejar peor que como estaba. Eso puede pasar por una mala, digamos, una mala intervención en cuanto a un plan mantenimiento planificado. No es lo ideal, no es lo correcto, pero puede suceder, ¿no? Sobre todo cuando se hacen inspecciones sobredimensionadas, se hacen inspecciones de más de las que debería tener él. Por eso se dice, hay que optimizar el plan de mantenimiento, porque yo puedo tener inspecciones de más. El hecho de que la tenga de más no quiere decir que estoy blindando al equipo, no. Estoy perdiendo plata, pero también puedo incurrir en el riesgo de que puedo dejar el equipo peor que como estaba. Cometer errores en la intervención cuando la tengo de más. Se tiene que buscar un régimen de intervención óptimo, ni más ni menos. Porque en menos tampoco, porque el equipo va a fallar entonces, se corre ese riesgo. Entonces, debo tener, eso hay que verlo con mucho cuidado. Ahora, esas intervenciones, cuando se hacen de forma correcta, obviamente que el equipo ya se hace como especie de un reseteo y también eso se puede calcular. Eh, si bien para efectos de los datos, importante, para efectos de los datos, cuando se toma el cálculo del tiempo promedio entre fallos y el tiempo de reparación, nosotros por lo general trabajamos con tiempos operativos, horas de funcionamiento, no tiempo calendario. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un equipo que no ha estado funcionando, pero nunca ha fallado. Y entonces lo pongo a funcionar y así lo voy descansando, pero no ha fallado. La idea es tomar es los tiempos de operación que él es decir, en un mes él no puede operar, él puede operar pocas horas, 30 o 60 horas, 80 horas, casi no opera. Entonces yo debo basarme siempre en las horas de operación y en las horas efectivas de la intervención. Por eso es importante cuando le dije el tema de la disponibilidad, que hay que ver en la intervención qué tipo de mantenimiento se está haciendo, correctivo o preventivo. Porque puedo actuar por falla, pero también puedo actuar en una intervención por un mantenimiento programado, que tengo que pararlo, haya fallado o no. Si él está funcionando bien, pero tengo que pararlo porque le toca su mantenimiento, su rutina de cambio de un rodamiento, algo por el estilo, o de inspección de parámetros. Tengo que detener, es decir, el equipo está siendo intervenido, pero bajo una rutina de mantenimiento programado. Por eso es que la disponibilidad que se calcula debe especificar también, por eso le di una clase de disponibilidades que existen varios tipos, porque usualmente se calcula la disponibilidad inherente, pero hay disponibilidades que tienen que ver con problemas en la intervención, que no son de propio funcionamiento del equipo. Entonces, por eso es bueno siempre identificar con qué tipo de disponibilidad usted está trabajando, con una disponibilidad operacional alcanzada o con una disponibilidad inherente. Vean la diferencia, ¿no? Ya uno sabe que estamos tomando cosas que la inherente no toma. Porque ahí existen discrepancias también en las disponibilidades. Por eso es que traté de darle ese tema para que pudieran ubicarse bien en, en las disponibilidades. También por horas de servicio, separa el equipo para su mantenimiento, claro. Eso es parte de la planificación que se hace. Esa es parte. Y bien importante, Boris, allí es que yo deba determinar la cantidad de horas a la cual el equipo se le va a hacer el servicio. Si bien el fabricante me puede decir a mí cada cuánto tiempo se le hace, yo debo optimizar eso, es decir, dependiendo en función de lo que el comportamiento que lleva el equipo, en función de ese comportamiento, yo debo, eh, digamos, calcular el intervalo óptimo de la inspección que se va a hacer. Es decir, como el cambio de rodamiento. De repente el fabricante me dice que es cada 20.000 horas. Pero a lo largo de mi estudio, los cálculos que he hecho, el comportamiento que ha tenido esa máquina rotativa, ya no serían 20.000, ya serían 15.000 horas. Entonces, eso lo determinamos nosotros. Cada cuánto tiempo se le va a hacer el servicio del cambio del rodamiento. Ya no son 20.000, son cada 15.000 horas.
Eso me reduce costo y estoy dando con el punto óptimo. O sea, también eso es importante, saber calcular ese punto óptimo de la intervención del servicio que se le va a hacer. Porque ya el fabricante a veces me dice, pero ya el equipo está entrando en un contexto muy distinto. Y entonces cuando entramos nosotros en acción a decidir cuál es el tiempo de servicio que se le va a aplicar, cada cuánto tiempo. Eso es muy importante. También. Es decir, si ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que estoy hablando y que ustedes están preguntando, que son muy importantes, tienen una cierta relatividad. O sea, todo depende. Y eso es lo que yo quiero dejar bien claro en el curso. Que ustedes puedan tomar decisión en función de lo que hay. Es decir, no hay algo estándar aquí que se pueda aplicar per se. O sea, los cálculos tienen un patrón, pero yo debo cotejar eso con decisiones que yo debo tomar en función de varias variables que maneje dentro de mi departamento. Dándole prioridad, por supuesto, a lo que yo he considerado, digamos, de importancia. Eso es lo que se deja en el curso, refleja el curso, es decir, la forma de ustedes puedan decidir con el mayor número de información posible, manejando diferentes variables. Eso es digamos, una de las cosas que yo quiero dejar claro en el curso. El hecho de que yo esté dando estándares aquí de funcionamiento y todo lo demás, sí es bien, nos guiamos por allí, pero también tenemos que decidir en función de nuestras prioridades. No es la misma una prioridad en una planta que en otra, siendo la misma planta, los mismos produce, los mismos equipos, el mismo sistema. Eso es muy importante. Ahí va a haber variación. Caso clásico, los planes de mantenimiento no son iguales, aunque sea la misma planta, la misma producción, los mismos sistemas, los mismos equipos, no son iguales. Yo puedo buscar un plan de mantenimiento genérico, unos protocolos genéricos, lo puedo copiar, pero debo ajustarlo al final al contexto operacional mío. Porque hay rutinas que son similares, porque son equipos genéricos, están clasificados en la misma categoría y tienen su protocolo, pero debo ajustar ciertos, y sobre todo ajustar la frecuencia, esa famosa frecuencia de mantenimiento que ponen en los planes, en la planificación, frecuencia, cada cuánto tiempo, bimestral, semestral, trimestral, bienal, bianual, o por horas, por ciclo, también, no es por calendario, también es por hora de funcionamiento, tengo que tener un horómetro pegado a un equipo para determinar, digamos, el funcionamiento del tiempo de horas de operativa. Eso también lo definimos, te tiene que definir, no es a la libertad. Todos estos cálculos, todo lo que hemos dado y los juicios de los expertos, técnicos, ingenieros con experiencia que pueden aportar. Porque la idea es optimizar, no gastar mucho en el plan, pero tampoco dejarlo a riesgo a que ocurra una falla y se me pare la producción o se me interrumpa el servicio de lo que esté, según sea la actividad económica que desarrolle mi planta. Eso es lo importante. ¿Sí ha quedado claro esto? Ok. Bueno, entonces aquí está otro ejemplo de la distribución. Fíjense que esto no es complicado. Hay que manejar unos cálculos allí, pero ya existen programas, como le dije, el Minitab, un software estadístico libre, el Raptor, un software que utiliza mucho la industria petrolera PDVSA. Hay otros software de confiabilidad, pero todo esto que yo le traigo acá se puede hacer en Excel. De hecho, está hecho en Excel. Entonces, fíjense que no se necesita tampoco grandes software para hacer unos cálculos de este tipo. Basta con tener un registro de información y empezar a calcular. Por eso es el tema acá de cómo se maneja esto. Fíjense que estamos trabajando con volúmenes, muestras, 5 transformadores, 6 interruptores, es decir, estamos tomando población. ¿Por qué población? Repito, importante este dato. Porque Weibull, las fórmulas de Weibull que yo les dije o que les coloqué en las presentaciones, están diseñadas, Weibull está diseñado para equipos no reparables. Es decir, de los que fallan y se salen. Pero podemos usar Weibull para este caso de estos transformadores y para este caso de estos interruptores y de otros equipos por poblaciones. Tantos transformadores, tantos generadores, tantos equipos Y, X, Y, Z. Y bajo la población y la data que pueda recabar de esa población, mientras la población sea más grande, el cálculo será más exacto. Eso es lo importante. Porque un grupo, una población de motores eléctricos, con su data, me puede arrojar a mí el comportamiento de lo que va a tener un motor de ese tipo, cuando yo lo instale.
Es decir, ya tengo ya una idea allí del comportamiento de esos motores o de cualquier equipo que ustedes quieran seleccionar, ¿no? Entonces, esto es importante. Eh, y hago esta acotación por el hecho de que los equipos, digamos aquí, no reparables, lo pongo acá como ejemplo, un rodamiento, una manguera, un filtro, lo pongo acá porque, oye, un rodamiento, un elemento que es de alta rotación y puedo reemplazar, pero usted está usando el Weibull para equipos no reparables, en transformadores de potencia, en interruptores. Sí, porque estoy trabajando volúmenes. Puedo hacer eso. Sí, la distribución de Weibull es flexible porque en la práctica, la puedo utilizar así. Puedo usar el modelo de Weibull para estos componentes que yo les mostré, estos interruptores, estos transformadores. Pero ahora bien, dato importante. Si yo estoy trabajando con un transformador o un motor eléctrico solo, y tengo el registro de él de 2 años, ojo con esto, de 2, 3 años, de un solo equipo. Y ese equipo, un motor eléctrico, como ustedes ven aquí, un motor de combustión, un generador, un transformador, es un equipo reparable. Ya sabemos la condición. Tiene componentes. Y si yo tengo ese equipo y tengo el registro de un año y le estoy metiendo las fórmulas de Weibull, de estas que están aquí, del ejercicio anterior, entonces me van a decir, bueno, pero si ese Weibull maneja por poblaciones de equipos y también para equipos no reparables, y usted tiene un solo motor eléctrico, pero un registro de 2 años, tiene más de 31 datos, voy a usar esas mismas expresiones, porque es un equipo reparable y aparte que es uno solo, no tengo una población de motores. Yo le voy a decir, sí lo podríamos usar, esas fórmulas de Weibull. Pero ¿cuál es la restricción? O la suposición, mejor dicho. Que voy a asumir que cada vez que este motor falló, del registro de 3 años, cuando se reparó o se intervino para ponerle en servicio nuevamente, voy a asumir que él quedó como nuevo. Es decir, él quedó como estaba en condiciones de operatividad que él tenía. O sencillamente, que él queda como nuevo. Porque eso es como trabajarlo el motor por componente, el estator, el rotor, ventilador, todos esos componentes los voy a trabajar como que lo dejé como nuevo. Un problema en el rotor, lo dejé como nuevo cuando lo intervine. Es la aproximación como que yo cambié el rotor por otro. Como que yo cambié un componente por otro. Pero yo no hago eso. Yo no estoy cambiando rotor, estator, no. Estoy reparando. Pero entonces yo tengo que asumir que ese motor, cuando le hice la intervención por el rotor, el estator, el ventilador u otro componente, cuando yo le intervine, yo debo asumir que él quedó como nuevo. Eso es lo que yo debo hacer. Y es lo que comúnmente se hace. Para yo usar esas expresiones de Weibull que yo les mostré. Eso se hace, no se discute mucho, pero se debe conocer. Porque alguien puede decir, bueno, pero tú estás haciendo un modelo para un grupo de transformadores y ahora me vas a usar el mismo modelo para un solo transformador. Aunque tenga más de 30 datos, sí, bueno, vamos a asumir que cada vez que el transformador se reparó, porque él se reparó, falló, reparó, durante esos 3 años, debo asumir que cada reparación que se hizo, él quedó como nuevo. Ah, pero eso me le resta credibilidad o me le resta la precisión al dato, al resultado. Bueno, puede ser, pero si yo necesito una aproximación, me basta con aplicar eso. Me basta. Si el equipo está en la vida útil, beta igual a 1, o digamos, un valor cercano a 1, la tasa de falla es constante, me puede servir. Pero si el equipo está demasiado desgastado, tiene como un beta de 2 o 3, 4, hay un desgaste muy acelerado, vean esto, ya esa suposición que yo hice no me va a servir de mucho, porque ya el equipo está demasiado desgastado, está sufriendo mucho desgaste. Entonces yo debo usar un modelo que me permita calcular el envejecimiento, el desgaste con precisión. Y entonces entra otro conjunto de ecuaciones, de expresiones matemáticas, probabilísticas, variadas en función, con variantes en el tiempo, para equipos reparables, como este caso de este motor eléctrico. Vean la diferencia, ¿no? Puedo usar esa misma fórmula para el motor, para uno solo,
Yo le puse un ejemplo de 5 transformadores. Yo puedo tener un solo transformador y puedo, con un registro de un transformador, puedo aplicar las mismas ecuaciones. Pero asumiendo que el equipo queda como nuevo una vez que se interviene, sea por el sistema de refrigeración, por los de bobinado, por el de aceite dieléctrico, etcétera, por los de vanado, etcétera. Pero si mi equipo es muy crítico y tiene un desgaste bastante considerado, la gerencia de mantenimiento me va a decir a mí, no, calcúlame el desgaste con precisión. Porque me toca decidir, este transformador es muy costoso. Si lo llevo a taller, no sé cómo haga. Entonces, calcúleme el envejecimiento. Entonces yo debo decir, bueno, voy a pasar a un modelo de envejecimiento. Ya no voy a usar el Weibull tradicional. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es como el caso de este rodamiento que él falló, se reemplazó, se colocó otro, falló, se reemplazó, se colocó otro y así. Tantos rodamientos se modelan con una distribución de Weibull. Esta es la distribución de densidad, ¿no? Ok. Pero eso es cada vez que yo reemplazo, como que queda como nuevo. El caso que le dije anterior, haciendo esa analogía. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo el caso del transformador, del motor eléctrico, que la gerencia de mantenimiento me dice, vea, este equipo ya está entrando en desgaste, ya se ha determinado por inspección y todo lo demás. Yo quiero que me calcules con precisión los parámetros de confiabilidad o de número de fallos que se esperan, porque ya ha entrado en un desgaste acelerado. Entonces yo como ingeniero o técnico, yo voy a decir, yo no voy a usar el modelo que me dio el profesor anterior. Yo voy a usar otros modelos para poder determinar con precisión el envejecimiento. Porque el profesor me dijo que aquello está asumiendo que el equipo queda como nuevo. No me está considerando el envejecimiento, pero ahora hay que considerar el envejecimiento. Vean que los dos modelos se pueden usar, pero depende de lo que yo quiera como gerente, como departamento de gerencia de mantenimiento. Entonces, bueno, ¿cuál es el método que se usa? Existen varios métodos para equipos reparables, sistemas reparables. Lo que se hace comúnmente es que se grafican el número de fallos que tuvo el transformador, el motor, la turbina, el generador en el tiempo. Se hace un ploteo, diagrama de dispersión XY. Un ploteo es que me va a aparecer un montón de puntos. Y yo voy a buscar la tendencia. Si la tendencia es como una línea recta, los puntos se van alineando o tienen la tendencia, perdón, a una línea recta. Cuando yo ploteo, o sea, el ploteo es sencillo, lo puedo hacer en Excel. Y yo veo que esos puntos arrojan una tendencia así, va con una línea, digamos, una función y igual a X, por decirlo así. Yo puedo decir entonces aquí que mi sistema es neutro. Esto es lo que se conoce como un diagrama Nelson-Allen. Si los puntos que yo ploteé de todas las fallas que tuvo mi motor eléctrico durante 5 años, la ploteo en el tiempo y veo que la tendencia es hacia una línea recta así, roja, como ustedes ven aquí, entonces se dice que el sistema es neutro. Se dice que no hay tendencia desde el punto de vista estadístico. Y se dice que el modelo es de intervenciones perfectas. ¿Qué quiere decir un modelo de intervenciones perfectas? Un modelo de intervenciones perfectas está relacionado con el hecho de que cuando el equipo se repara queda como nuevo. Lo que le expliqué del modelo para los reparables. Entonces quiere decir que si yo grafico en el tiempo toda la falla de mi motor, mi generador, mi turbina y me arroja una tendencia lineal, ¿quiere decir entonces que yo puedo usar el modelo de Weibull que me explicó el profesor anterior? Sí, así de sencillo. Así de sencillo. ¿Bajo esa condición? Sí. Ese Weibull que yo le expliqué de los interruptores, transformadores, para la población lo puedo usar por un solo equipo aquí. Por la tendencia está en rojo. Pero ¿qué sucede si la tendencia es así? Es a un crecimiento exponencial, más o menos casi exponencial, por decirlo así. Quiere decir, esto lo llaman un sistema triste. Un sistema triste se le dice así y quedó así establecido porque eso apunta a que hay una degradación de la confiabilidad. O sea, que el equipo, digamos, que la tasa de fallo se va incrementando en el tiempo de forma casi exponencial. Aquí se incrementa pero de forma lineal. El sistema es neutro, se usa Weibull. El Weibull que nosotros vimos. Pero aquí la tasa de fallo, el ploteo de puntos me da como una tendencia así.
quiere decir que el sistema es triste, quiere decir que hay una degradación de la confiabilidad. Quiere decir que este es un sistema estadísticamente de intervenciones mínimas. ¿Qué quiere decir eso de intervenciones mínimas? Que cada vez que yo intervenga el equipo, no lo voy a dejar, digamos, como nuevo en el sentido de que cada vez que yo le intervenga, voy a resetear la vida de ese equipo. La voy a estar reseteando. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el otro caso, son 3 casos, cuando la tasa de fallo, el número de fallos, perdón, va incrementándose en el tiempo, pero después tiene como un comportamiento de tender a estabilizarse, ¿ve? Quiere decir que el sistema tiene un crecimiento de la confiabilidad, porque se tiende a estabilizar el número de fallos en la tendencia. Se le dice que es un sistema de intervenciones mínimas, como este, pero con un crecimiento de la confiabilidad. La confiabilidad va creciendo en el tiempo. Se ven estos, con un diagrama de Nelson Allen, que es únicamente que graficar el número de fallas. Supongamos que ustedes tienen 100 fallas en tantos años. Lo grafica los 100 puntos aquí en el tiempo. Y ven si da una tendencia así en línea roja, en azul o en verde. Importante, si es de línea roja, el sistema es neutro, puedo usar el wave que le di en el transformador, en los 5 transformadores y en los 6 interruptores. Las mismas ecuaciones. En este caso allí, podemos usar, claro, hacemos unos ajustes allí correspondientes. Entonces, esto es parte de lo que se conoce como un historial de falla en términos de número de fallas. Eso es lo primero que se hace. Ver cuál de estos 3 estados se encuentra ese equipo reparable. El proceso de renovación o intervención es perfecta. Es este rojo, le dije. El equipo queda tan bueno como nuevo. Es lo que le dije en la lámina anterior. Cada vez que se interviene el equipo, quiere decir eso, esa tendencia roja, que el equipo queda como nuevo cada vez que se repara. Es lo que me dice. Porque la degradación, perdón, el número de fallos va aumentando, pero de forma lineal. Es lo que me dice. Entonces, modelo estadístico, Weibull, el que vimos. Prueba de tendencia. La prueba de tendencia es esta tendencia que tiene así. Los puntos cómo se... Entonces, está 3 pruebas, test de Laplace, total time test, y ¿qué estamos usando nosotros? El diagrama de Nelson Allen, porque es el más sencillo. Y yo se lo traigo porque es el más sencillo. Únicamente que plotear aquí los puntos en el eje X y Y. El número de fallos en cada tiempo. O sea, en cada hora, en cada mes, el número de fallas que tuvo. Se plotea. Entonces se utiliza aquí el diagrama Nelson Allen. Están estos dos, pero solamente me voy a quedar con este para que ustedes vean. Aquí está un gráfico de cómo es la tasa de fallo. Vean. Crece, tiende a crecer, se repara, queda como, se resetea, vuelve, se resetea y así sucesivamente. Y esto se va aplanando. La tasa de fallo se va, digamos que va, incrementa, pero bajo un incremento, digamos, aceptable, por decirlo así. Que es el comportamiento este lineal que usted ve aquí. Fíjense que aquí la tendencia de los puntos es así. Estas son las ecuaciones que se usan. ¿Qué es lo que se calcula con ese wave? Se calcula un parámetro importante que es el número esperado de fallo. ¿Cuántas fallas yo espero en un tiempo tal? Esto tiempo M es tiempo de emisión. Tiempo por el cual el equipo va a estar operando. Se calcula el número esperado de fallo al tiempo acumulado de operación. Como este equipo es reparable, falla, se repara, va generando un tiempo acumulado. Entonces, en ese tiempo acumulado, porque es el mismo equipo, se prevé hacer un ajuste y predecir el número esperado de fallo que yo voy a obtener en un tiempo tal. Eso es lo que se quiere calcular aquí. Estas ecuaciones, por supuesto, se ven así un poco complejas, se utiliza una especie... Aquí se podemos usar la simulación Monte Carlo para determinar, un algoritmo de simulación Monte Carlo para determinar este tiempo y el número esperado de fallo. Eso también se puede calcular digamos, con un programa. Entonces, ¿qué parámetro se busca aquí? El número esperado de falla bajo un tiempo acumulado. ¿Qué pasa cuando el sistema es un proceso no homogéneo o de reparación mínima? Me refiero a este. Puede ser este o este. Cuando es de reparación mínima, el equipo puede quedar tan malo como antes de fallar.
Vean, el sistema puede ser feliz o triste. ¿Qué es feliz o triste? Bueno, que puede quedar así. Cuando la falla es feliz porque la confiabilidad tiende a estabilizarse, y es triste porque la confiabilidad se degrada, es decir, el número de fallos va aumentando en el tiempo. Para esos dos se utiliza este modelo, Crovanza, log lineal y Dillon. Yo le voy a mostrar aquí solamente el modelo Crovanza, pues yo lo manejo y es un modelo bastante amigable. Las pruebas de tendencia que se utilizan, bueno, nos quedamos con el diagrama Nelson-Allen, que es el gráfico ese que se hace sencillo, que le acabo de mostrar. Pero existen otros métodos también, pero nos quedamos con Nelson-Allen porque es el más sencillo. Entonces, el método Crovanza es un método que se utiliza para calcular, digamos, los parámetros de interés, confiabilidad, número esperado de fallo, etc. Es el más usado en sistemas reparables, porque no todos tienen esta tendencia. Ok, puedo usar Weibull, fácil. Pero estos que son así en verde y en azul, que son los que en la realidad se manifiestan muchas veces, no quiere decir que este no se manifieste, este se puede manifestar, pero esto lo resolvemos con Weibull. Pero cuando no se manifiesta el rojo, sino el verde o el azul, entonces se utiliza el modelo Crovanza. Entonces, el modelo Crovanza, ¿qué es el modelo Crovanza? Fíjense. Un modelo de distribución, el análisis se realiza para sistemas reparables, con intervenciones y las horas acumuladas. Hay que tener el tiempo acumulado que ha tenido ese equipo a lo largo de 3, 4 años, un transformador, un generador, un motor, una bomba, etc. El tipo de intervención que se considera son intervenciones mínimas. El hecho de que mínima porque él se interviene y luego es decir, no me interesa el envejecimiento remanente a nivel global del equipo, sino el envejecimiento en cada vez que se interviene, cada vez que se repara. Es lo que me interesa allí. Por eso se llama intervenciones mínimas. Entonces, ¿cuáles son las expresiones los parámetros que se calculan y las expresiones? Bueno, WT. ¿Quién es WT? El número esperado de falla. ¿Cuántas fallas yo espero en un tiempo tal, una vez ajustado el modelo? Igual, beta es un factor que te habla de la forma, de la distribución, de la frecuencia de fallo, perdón, de la dispersión de los datos. Un beta mayor a 1, la tasa de fallo es creciente, el tiempo entre fallos decrece, obvio, y el sistema se deteriora con el tiempo. Mayor a 1, desgaste. Menor a 1, la tasa de fallo es decreciente, el MTBF aumenta, es lo que queremos, y el sistema mejora en el tiempo, es lo que queremos. Beta igual a 1, la tasa de fallo y el MTBF son constantes, lineales. El sistema sigue un proceso homogéneo de Poisson. Es decir, este es para un proceso no homogéneo, pero sigue un proceso homogéneo en el cual la tasa de fallo no varía con el tiempo, es constante. Cuando el proceso es no homogéneo de Poisson, es que la tasa de fallo varía con el tiempo. Eso es lo más complicado. Pero puede quedar así, con un beta mayor a 1, que es el que no queremos, porque ya hay un desgaste acelerado. Vean la expresión, hay un valor de lambda y un valor de beta. Beta sabemos quién es, lambda vamos a ver quién es. Entonces vemos las expresiones aquí. Fíjense que lambda es un valor, una relación que se mide a partir de NQ, que es el número de fallos, y TQ, que sería el tiempo del último análisis que se está haciendo. Y beta es el factor de forma. En este caso beta se calcula con NQ, que es el número de fallos. Vean los parámetros, son sencillos. TQ, el tiempo del último análisis del fallo, logaritmo natural y X cada dato. Es decir, tiempo de dato analizado, según sea la tabla. Esto se calcula en Excel. Esto no tiene nada del otro mundo. Podemos calcular entonces, vean, la confiabilidad R, la tasa de fallo W y el número esperado de fallo W mayúscula. Vean, confiabilidad, tasa de fallo, número esperado de fallo, costo por mantenimiento correctivo, costo por mantenimiento correctivo con tasa de descuento. Es decir, esto es la tasa de descuento, este valor que está aquí, que es la proyección a futuro, ¿no? De lo que gasto hoy, cuánto me representa en el futuro, lo que me cuesta. Vean, y así puedo calcular otros parámetros. Lo que pasa es que le estoy colocando los de mayor interés. Entonces puedo predecir un fallo a futuro
en términos del número esperado de fallo. No es decir que día tal va a ocurrir una falla, no, eso no se predice así. La confiabilidad a partir de un tiempo 1, un tiempo tal, es decir, proyectar como lo hice con los ejemplos anteriores, y calcular el MTBF instantáneo, el tiempo promedio entre fallos, que es tan importante, para saber cuántas veces falla el equipo, entre cada cuánto tiempo, perdón, falla el equipo. Entonces vean la fórmula de Croanza, son sencillas, las fórmulas son sencillas, estos son los valores que determinan el modelo y podemos entonces con esto que está acá pasar a un ejemplo ya elaborado, ¿no? Una turbina de gas. Vamos a aplicar el método Croanza. Si vamos a considerarlo reparable, el diagrama de Nelson Allen me dio que es un sistema triste, es decir, no es un sistema donde podemos aplicar Waywood. Es el caso que estamos viendo acá. Vean las características de la turbina para ponerlos un poquito de contexto. Una turbina de gas, el modelo, la potencia 5000 HP, la velocidad libre 7950 RPM, la velocidad del acople, el año de instalación 1980, bastante tiempo, valor de reposición 4 millones, casi 5 millones de dólares, equipo acondicionado, una bomba de esta categoría, es para operaciones de crudo, un caudal nominal de 3.000 metros cúbicos por hora y una presión de descarga de 38 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? El contexto operacional, fíjense que está aquí en rojo, el puntico rojo dice cuándo está la turbina. Eh, esto es en Buenos Aires, Argentina. Fíjense que tiene un 75% de tiempo de operación, horas de operación al año, importante, horas de operación, no calendario, 6.570 horas al año. Opera esto, un ambiente marino, sabemos las características del ambiente marino, y el plan de mantenimiento establecido lo tienen para 2.500 horas, 5.000, 10.000 y 30.000 horas, según la clasificación que le dieron. Eso es lo que tienen ellos y lo que ellos reportaron. ¿Cómo se aplica el modelo Croanza? Es la cuestión acá. Bueno, se calculan estos parámetros: beta, lambda, NQ y TQ. Estos que están aquí. Lambda y beta, NQ y TQ. En Excel, sí. Vean las fallas. 20 fallas. La primera 277 horas, luego la segunda 985 acumuladas. O sea, esta se le suma a la anterior. Y vean el último análisis dio 6.257 horas. El tiempo fuera de servicio, de la reparación, también aquí se establece. Entonces, calcularon NQ y TQ para 20.000 horas, vean aquí, y 6.257, ¿no? El último tiempo, como dice acá. El tiempo último del análisis. NQ, número de falla. Bueno, esto lo pueden ver ustedes con más calma cuando les entregue esta presentación, la cuelguen en el Classroom. Lo que quiero es ejemplificarles cómo se aplica el modelo, más allá de entrar en detalle de los cálculos precisos, ¿no? Calculo con el método Croanza beta y lambda los parámetros que me determinan las fórmulas que les mostré. Hago el test de Laplace para poder determinar la tendencia, para corroborarlo junto con este diagrama de Nelson Allen. Vean el diagrama de Nelson Allen. Plotear las fallas en tiempo. Vean cómo es la tendencia. ¿Es lineal? No. Se parece más a qué sistema. ¿A qué sistema se parece eso? Que les voy a mostrar. Se parece a este sistema. ¿Es lineal? No. Se parece a este azul. Un sistema triste. La confiabilidad se está degradando. Las fallas van aumentando en el tiempo. A este azul. Tanto este como este se le aplica Croanza, pero aquí se le aplicamos Croanza, ¿no? Bueno, a este se vuelve, digamos, de otra condición, pero aquí tenemos un sistema triste. Vean cómo se crece la tasa de fallo. Es lo que nos presenta la turbina, según el diagrama de Nelson Allen, el ploteo. Este es un ploteo sencillo en Excel, de estos 20 datos. Se hizo el test de Laplace, que es una prueba de tendencia para verificar, se calculó un parámetro U, que es parte del modelo Croanza, que no voy a entrar en detalle acá. Y aquí, fíjense que es importante que ustedes vean esto que está acá. No necesariamente el cálculo cómo se obtuvo, sino que vean que acá
según este test de Laplace y el cálculo de este parámetro, podemos ver que el Weibull se aplica cuando nos da entre menos 1,645 y 1,645. Y Croanza cuando es menor a 1,645 y Croanza cuando es mayor a 1,645, el valor de U. ¿Me entiendes? Esto es una prueba que se hace para analítica, para determinar con precisión si esto es un sistema triste o un sistema neutro. Si es un sistema neutro, debería dar una línea así, una tendencia a una línea recta. Pero en el gráfico de Nelson Allen se ve que no da una línea recta, sino da como especie de una tendencia exponencial. Tendencia. Bueno, todos los puntos se van a alinear perfectamente. Y entonces ya sabemos que es Croanza. Pero con esta prueba de Laplace podemos determinar con precisión si es Croanza o si es Weibull. Si esto hubiese dado para Weibull, la tendencia fuera casi lineal, así. Bueno, se usan las ecuaciones que yo le di de Weibull para el transformador y esas cosas. Pero como esto da un modelo que es triste, con una tasa de fallo que va aumentando así y se va degradando la confiabilidad, casi exponencial, ¿no? Vamos a usar las fórmulas Croanza. Son estas fórmulas que están aquí. Estas fórmulas que están acá. Bueno, esto es cuestión, esto lo que se hizo aquí fue validar, para validar. Pero bueno, calculamos, véanse que aquí se graficó y aquí se calculó ya. Ya aquí se está usando Croanza, porque ya esto me lo dijo. El gráfico también me lo dijo. Calculo esto en Excel, como ustedes pueden ver, esto es sencillo. Y empiezo a hacer mis proyecciones. Proyección de fallas a 5 años de operación. Método de intervenciones mínimas, utilizar el modelo Croanza. Sistema triste. Proyección a 5 años de operación. Vean que estamos proyectando a 5 años, ¿no? Aquí se calculó a 10. Tiempo acumulado. Partiendo de 6.570 horas. Vean cómo se calculó el tiempo acumulado. Este WT, como le dije acá, es la tasa de fallo y W grande T es el número esperado de fallo. Tasa de fallo, vean que está en términos, digamos, podemos ponerlo porcentual, una tasa de fallo baja, y el número esperado de fallo. Vean que las fallas van aumentando en el tiempo acumulado, ¿no? Para 5 años se esperan 310 fallas. Y un tiempo entre fallos, es decir, estas fallas van a estar distanciadas cada 84 horas. Es lo que quiere decir esto. Los datos más importantes que yo les digo que analicen. Entonces, esto es la proyección. La proyección. Así como hicimos con el transformador. Entonces, en términos de tiempo entre fallos, que me interesa para el plan de mantenimiento, la planificación, el número esperado de fallo y la tasa de fallo. La tasa de fallo es importantísima. Y el número esperado de fallo aquí lo es aún más. Vean los gráficos. Esta es la tasa de fallo, cómo va incrementando. Aquí es para el 5.º año. Aquí el punto rojo es por el 5.º año. En el caso de 40.000, aquí se ve para el 5.º año, son casi 40.000 horas de funcionamiento. El tiempo entre fallo 84, aquí 84, 310 el número esperado de fallo y 0.01 la tasa de fallo. Proyectado en el tiempo. ¿El tiempo qué? El tiempo acumulado. Proyectado. Entonces, estos datos son importantes, por supuesto. Son importantes para poder optimizar ciertas acciones de mantenimiento. Importante. Hay una proyección de costos a 5 años de operación. Vean los costos en el 5.º año. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo tengo aquí esta línea roja, que es mi presupuesto anual, presupuesto base, y es de $250.000 al año, para el año 3, ¿cuánto ascienden los costos para el año 3? En este caso, para el año 3 los costos serían de 252.000, es decir, casi el presupuesto. Pero en el 5.º año los costos son de 317.000, los costos me superan el presupuesto. Y a partir del 3.er año los costos me superan el presupuesto. ¿Para qué me sirve esto? Para saber entonces que mi presupuesto está por debajo de los costos que voy a incurrir con este análisis que hice en la turbina. Ahí hay una relación a nivel de costo en el presupuesto. Vean cómo sirve esto a nivel técnico y a nivel también de planificación y programación de mantenimiento a través del costo, del presupuesto de mantenimiento. Otra visión más, esto se ve en la gerencia de mantenimiento. Importante este dato. Fíjense que a partir del presupuesto base que ya está asignado, yo puedo ver cuándo me supera esto el presupuesto.
los costos. Estos son cálculos de costo de todos los costos que hay de operación, mantenimiento y todas esas cosas allí, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar ahorita en qué significan estas columnas per se, simplemente vamos a hablar en términos generales de estos costos. Vean, lo que quiero que entiendan la idea es de que este método puede servir o es útil para fijar, determinar unos costos con estas fórmulas que están acá, que yo se las mostré, porque estos costos salen a partir de esta fórmula, ¿no? Costo correctivo y otro tipo de costo. Y cuando yo los calcule, yo puedo determinar, por ejemplo, en el año 5, el costo cuánto es. Me supera el 317 y el costo del presupuesto es $250,000 al año, esta línea roja. Y a partir de este año, que es el año 3, vean que los costos me superan el presupuesto. Esto. Y los que están por debajo están inferior al presupuesto, que son los primeros 2 años, primeros 3 años. Eso es importante. Y hay otra proyección, todas son proyecciones, de la indisponibilidad inherente. Vean, inherente. Ellos están calculando la inherente. Ya sabemos lo que le pone la inherente, ya sabemos que están tomando en cuenta ellos. A 5 años de operación. Vamos enfocando aquí en este gráfico de disponibilidad. Este es el de indisponibilidad. Vean cómo la disponibilidad pasó del 97% a, en el quinto año la proyectan en un 90 y algo. Aquí está, del 97 la proyectan a 93. ¿Usted sabe lo que es eso? La disponibilidad inherente. Que me caiga de 1.27 a 1.23. Es decir, estoy perdiendo disponibilidad. O sea, hay una indisponibilidad que se calcula por acá, pero en términos de disponibilidad, como lo vimos en la clase anterior, ya sabemos monitorear con esto la disponibilidad de esa turbina. A proyección de 5 años, podía proyectarla con más, pero se tomó el quinto año por efectos de algunas variables que se manejaron acá. Términos de costo, presupuesto y esas cosas, ¿no? Tiempo de vida útil, los mantenimientos que se le hacen, como están puestos aquí, mantenimiento 1, 2, 3, 4, dependiendo de las 500, 1000, 2500 horas de operación, de las que les comenté antes. Entonces, estos son, digamos, una herramienta importante de estos cálculos usando el método Crovanza para equipos reparables, en el caso de una turbina de gas, que no estamos usando Weber, sino otro modelo, porque estamos catalogando ¿qué cosa? El envejecimiento lo estamos determinando con precisión, de alguna forma. Y ese envejecimiento con precisión se traduce en el hecho de un número esperado de fallo y puedo ajustar los costos de mantenimiento y el presupuesto y todas estas variables económicas que les he dado a conocer mediante este caso de estudio. Vean lo importante que tiene. Entonces fíjense que con esta clase le he dado cómo trabajar con equipos reparables y cómo trabajar con equipos no reparables, pero desde el punto de vista de que tomamos una población de equipos, transformadores, motores, generadores, le tomamos sus datos y podemos usar las ecuaciones de Weibull clásicas, que son las para equipos no reparables, pero la podemos usar. La usamos, de hecho, en los transformadores y en los interruptores. Pero en el caso de que el modelo no sea así para un equipo, porque me dio un sistema donde la confiabilidad se está degradando, un número de fallos va creciendo en el tiempo usando el diagrama de Nelson-Allen. Entonces, ¿qué debo usar? Modelo de Crovanza. ¿Es el único? No. Yo le mostré que habían varios modelos. Pero yo les traigo el Crovanza porque es uno de los más entendibles. Entonces, existen modelos para calcular. Entonces, la visión que tienen ustedes ahorita de la confiabilidad, a pesar de que estos temas se lo he dado no con tanta profundidad, porque esto ameritaría un curso especial de confiabilidad, netamente estadística y probabilística y todos esos cálculos y a enseñarle a usar software y Excel y todo eso. Lo que quiero que vean es que existe una amplia gama de herramientas técnicas que me permitan tomar una decisión, hacer un diagnóstico más certero, más preciso. Y después del diagnóstico, al final tomar las acciones correspondientes, que es optimizar un plan de mantenimiento, sería una. Cumplir con una meta de disponibilidad de los equipos, que yo quiero tener este año alcanzar una disponibilidad del 98% y la tengo baja. Y así, cumplir con muchas cosas del departamento de mantenimiento, de lo que me diga la gerencia. Estas son las herramientas que yo les estoy mostrando y les acabo de mostrar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Sé que le di por encima el tema para que tengan una idea global, porque esto amerita análisis más profundo, pero yo creo que con esta información ustedes están encaminados y saben o van a saber tomar decisiones de ingeniería. Estamos hablando aquí ya en términos de ingeniería.
tener herramientas a la mano. Se están entrenando, están adquiriendo conocimientos para eso. Para que esto le pueda servir como un plus adicional, un plus para tomar decisiones conforme ustedes la vienen tomando, con las herramientas que ustedes están usando. Me refiero a los que están laborando, o los que piensan laborar, o los que somos de los que pensamos que la cosa va a cambiar y ya vendrán el ajuste de todos nuestros procedimientos a normativas técnicas, estandarización. Y se va a trabajar ya en términos de mantenimiento, ya no de recuperación, rehabilitación, recondicionamiento. Ya vamos a pasar a otra etapa, más pronto que tarde. Entonces hay que estar preparado, hay que estar preparado, hay que adquirir estos conocimientos y irlo profundizando cuando les toque. Eso es digamos, el caso que les traigo de este curso ya como un todo. O sea, con esto hemos cubierto los 8 módulos o temas del curso que ya le van a abrir un espectro, o le van a abrir ese espectro de información requerida para el mantenimiento y la confiabilidad, y sobre todo cómo se relacionan las dos, ambas cómo se relacionan. Para, en este caso, equipos de generación y alimentación eléctrica, porque estos equipos tienen un contexto particular de nuestra realidad venezolana que demanda de preparación de ustedes para que puedan atender a estos sistemas, porque son prioritarios en el país. No quiere decir que los demás sistemas no sean prioritarios. Los diferentes equipos estáticos que existen, donde los mecanismos de degradación son otros modelos de distribución para calcular, o modelos para determinar la confiabilidad. Pero el curso está diseñado justamente para atacar una problemática en función de equipos y sistemas que están demandando de su atención en la realidad venezolana, y que le permitan profundizar a aquellos puntos donde ustedes se quieren especializar o donde quieran manejar criterios técnicos. Por ejemplo, el tema de las pruebas o ensayos eléctricos, el tema de la recolección de datos, el tema del envejecimiento de los equipos electromecánicos, etcétera. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta para darle unas instrucciones finales. Si hay algún comentario en particular. Yo creo que con esto, con esto hemos culminado el curso de forma virtual en cuanto a las clases de este tipo. Sigue abierto el curso tiene fecha de culminación el 29 digamos, de este mes. Voy a proceder a colgar en el Classroom entre hoy y mañana la actividad número 3. Muy sencilla también, para cubrir los 9 módulos. Y el día 28, lo más seguro que entre el 27 y el 28, voy a estar colgando un cuestionario con un número de preguntas muy puntuales, de selección simple, de selección, de marcaje, nada de análisis, donde ustedes me van a, digamos, la idea es que ustedes fijen, yo medir el conocimiento ya global del curso a través de unas preguntas dirigidas hacia aspectos fundamentales del curso. Por eso van a ser de selección múltiple o de marcaje. Un test que me va a permitir a mí ver qué tanto llegaron ciertos temas, y a nivel conceptual, a nivel puntual, ¿no? Por eso el test se hace en, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos, eso se hace muy rápido. Pero se me va a permitir a mí de alguna forma ver qué puntos allí en particular ameritan un mayor enfoque, un mayor interés de mi parte como instructor. Y a ustedes para que le pueda refrescar un poco lo visto en el curso. Es lo que están pendientes en ese sentido. Están pendientes con la tercera actividad, repito, y con la prueba final, el test. Es un test. La actividad 1 y 2, bueno, sigue abierta para que la entreguen los que no hayan podido culminarla. Recuerden que por el WhatsApp ya estamos en comunicación para irles dando la información relativa a los puntos finales, que ya se lo acabo de aclarar, pero para irles recordando. Dejé en WhatsApp un video con una pregunta para que puedan contestar. Han contestado algunos. Voy a esperar el día de hoy para que contesten otros y tratar de dar una retroalimentación en función de la pregunta, ¿no? Porque la pregunta es bastante interesante. Si utilizar esos indicadores MTBF o MTTR a nivel de la transformador o a nivel de un dispositivo de protección.
Eso puede aplicar también a un motor eléctrico o a un equipo genérico de eso. Porque la idea es esa, en primera instancia ver si lo podemos usar y por qué no, porque es más conveniente usar en uno y en otro. Esa es la idea. Es decir, decisión con criterio. Es lo que yo quiero evaluar allí. Pues. Más que una evaluación, es una dinámica que para probarle un tanto su capacidad de decidir ante una situación allí. Ustedes pueden documentarse, pueden leer. Le puse el video para que vean el contexto general de un relevo Hall y digamos tengan una visión general de la importancia que él tiene, lo crítico que es allí y que ese dispositivo tiene una particularidad que a veces da falsos positivos. Entonces, así, a veces da roja una alarma que no corresponde a un evento crítico, como por ejemplo un arco eléctrico, ¿no? Tiene esa particularidad, por eso lo escogí. Entonces, es importante que ustedes, con esa información y el video, y pueden investigar un poco más, leer, porque simplemente el video lo explica casi todo, poder dar una opinión al respecto, porque lo que estoy midiendo no es el conocimiento pleno del transformador de relevo Hall, no, lo que estoy midiendo en ustedes es la capacidad de analizar con criterio cómo decidir entre un indicador y otro, entre un sistema, como sistema o como componente, en este caso dispositivo de protección, es lo que quiero ver en su opinión, y después hacemos una retroalimentación, ¿por dónde? Por WhatsApp, así que lo voy a dejar este día de hoy para que puedan opinar, dar su opinión, pues. Puede ser muy corta, puede ser sencilla, puede ser una nota de voz, como ustedes quieran, un criterio, y aquí lo discutimos. Eso es todo. El tema, digamos, la actividad por WhatsApp. Bueno, muchachos, entonces, si tienen algún comentario, alguna palabra, alguna inquietud, alguna aclaratoria para el cierre del curso, todavía el curso sigue, como repito, hasta el 29, pero ya a nivel de Classroom y a nivel de WhatsApp, a nivel de las pruebas. Tengo que corregirlas y entonces se cierra el curso para que se le pueda emitir posteriormente el certificado. ¿Algún comentario particular? ¿Todo ha quedado claro? Bueno, veo por allí la señal de costumbre, de que todo con claridad. Recuerden que cualquier duda adicional puedan manifestarlo también por WhatsApp. El WhatsApp está abierto, igual el Classroom. Están abiertos para seguir aclarando dudas, aspectos, profundizar algún tema, tocar algún punto tópico, eh, con criterio, por supuesto. Bueno, compañeros, entonces hemos culminado los 8 módulos, aún el curso está abierto. Por WhatsApp seguimos, repito, y espero que esto le haya sido de fructífero, de provecho. Es decir, que esto le haya por lo menos abierto el espectro de técnicas, metodologías, herramientas, información, etcétera, que le pueda servir para fortalecer sus conocimientos en áreas de mantenimiento y confiabilidad en estos equipos y en otros equipos también, donde puede ser aplicable algunas de estos criterios acá especificados, muchos de estos criterios. Entonces espero que tengan un feliz día y seguimos en contacto por WhatsApp y por el Classroom. Entonces, de verdad, sigo atento, voy a dejar el WhatsApp abierto por un tiempo para que puedan preguntar y mantenerse en comunicación en aspectos de estos temas de que les puedan servir de interés y sean relevantes para ustedes. Entonces, bueno, gracias por su atención y nos vemos entonces ya en otra oportunidad a nivel de WhatsApp y a nivel de el Classroom. Espero que pasen muy buenos días.